Bueno, en este bloque de al más alto nivel, como es habitual, venimos acompañándole ya desde hace un tiempo con lo relacionado a los delitos que se cometen a través de las redes sociales y de Internet. En esta pandemia que nos ha atravesado prácticamente a todos, la utilización de los medios digitales y fundamentalmente de las funciones que muchos cumplimos a través de la computadora, indudablemente ha hecho crecer no solo el tráfico de datos, sino también el tema de los delitos, los ciberdelitos. Por eso, como siempre, César Agüero de Red Segura Online nos acompaña para ilustrarnos, sobre todo porque hay algunos índices que marcan una tendencia también en alza con respecto a este tipo de situaciones. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Marcelo, como siempre un placer estar en el programa y bueno, ¿no? Y hablar de esta temática que está preocupando realmente. He recibido muchos llamados y vinculados siempre a la estafa. Entonces ya habíamos hablado en algunos programas, pero esta vez ya como que pasó de este límite, ¿no? Mucha gente que me consultó. Y en esto tenemos que empezar a hablar que no tan solo acá en Tucumán, sino en la Argentina se está dando lo que es la ingeniería social. Bien. Y bueno, ese término, ingeniería, ¿qué es lo que engloba? Bueno, en realidad muchos engloban, Marcelo, como el arte de engañar. En realidad ese es el tema, el arte de engañar. Usan distintas técnicas o maneras de llegar a las personas para obtener información. Obviamente que esa información luego va a ser utilizada con fines de estafar, con fines de engañar, de hasta distorsionar también, Marcelo. O sea, este arte es utilizado para muchas acciones delictuales dentro de lo que es la tecnología, ¿no? ¿Cuánto podemos decir o cuáles son, digamos, las acciones más peligrosas? Bien, muy bueno tu punto. Nosotros sabemos que acá, por ejemplo, en el noroeste y en Argentina están pautados 4 puntos importantes que son a los cuales nosotros atacamos cuando hay una estafa. Primero tenemos el phishing. El phishing habla de lo que es pescar o de alguna manera obtener información pescando. ¿Cómo se hace este tipo de engaño, Marcelo? En realidad te envían un correo electrónico a tu cuenta, puede ser una entidad bancaria, financiera, vinculada a alguna tarjeta de crédito, donde te advierte que están actualizando datos y te pide que por favor actualices tus datos de usuario, fecha de vencimiento. Quizás no te pidan una clave, simplemente una fecha de vencimiento nada más, y encima te aclaran: no solicitamos clave porque no puede darlo usted a cualquier persona, pero si fíjate, ya te sacaron la fecha de vencimiento de la tarjeta y tu nombre completo. Entonces son datos que de alguna manera ellos van haciendo por etapas esa obtención de información. En este phishing, en algunos casos, te mandan también diciendo que obtuviste un premio, ganaste algo por correo electrónico, y en ese caso cuando la gente acepta te direcciona un link donde, por ejemplo, te hacen bajar un archivo de datos para que cargues tu información. Cuando vos devuelves esa información, vos ves que es algo normal, o sea, me piden datos normal donde vivo, ¿eh? Envías esa información y en realidad lo que estás enviando son las credenciales de acceso muchas veces a tu cuenta de seguridad dentro de lo que tienes el ordenador. Ese por ahí es el que más se conocía, y aunque no lo creas, Marcelo, que es el más conocido, todavía hay personas que están cayendo en esa trampa que ya es muy vieja, ¿no? Llamemos que... A propósito de esto, César, sé que hay varias entidades bancarias que están enviando información y lo hacen a través de WhatsApp, con respecto, o de mail, a datos que hay que corroborar. Algunos, y se menciona que es una especie de censo que hacen las entidades bancarias. Para que esto no ocurra, cuando te piden datos, lo que hay que hacer es pedir un turno y directamente o comunicarse a través de un 0800 del banco, ¿no es cierto? Tal cual. Incluso, Marcelo, muy buena tu aclaración, porque ya hubo también denuncias de esta situación. Los bancos están actualizando datos, haciendo un censo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, César? Me mandaron ahí un correo, ¿y qué es lo que hago? Hago fácil, como vos dices, trato de verificar a través de Google, por ejemplo, algún motor de búsqueda muy conocido a nivel mundial, si esa información está corroborada, si hay un 0800 y se corresponde con la entidad bancaria. E incluso te digo más, la mayoría de las empresas utilizaron un número para WhatsApp. Claro. Porque también están enviando números, entonces verifico en la página oficial del banco que realmente ese número sea el WhatsApp original de la empresa, o en este caso la entidad bancaria. Y ese sería por ahí uno de los puntos que nosotros tenemos que considerar. Primero, determinar que efectivamente el número que nos enviaron, o desde el WhatsApp que nos envió, pertenece a la entidad bancaria, comunicarme al 0800 del banco, verificar que ese número figure en distintos listados, digamos, opciones que tengamos dentro de lo que es la red, y ponernos en contacto. Nunca brindar información, Marcelo. De última, sacar un turno, concurrir al banco con la documentación. Hay algo que está muy en claro. El banco nunca te va a pedir
ni tu clave de acceso, ni ningún dato sensible. Claro. Eso no lo va a hacer. Sí te puede citar el banco para que te apersones en un determinado tiempo, horario, para concluir algún dato, alguna información que ellos necesiten, pero ellos por internet no lo piden. Y tampoco ingresar, como decíamos, a los links que nos sugieren, donde hay que volcar o donde uno puede bajar un archivo. Totalmente, o sea, normalmente los que hacen, lo que practican el phishing es enviarte un link, ¿para qué? Para que vos ingreses a ese link, te redirecciona a un lugar y donde vos tenés que poner tu dato. Eso es falso, Bien. El banco eso no lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos ese tipo de operatoria que nos envían un correo electrónico. Luego tenemos, Marcelo, el que más usado está de moda acá en Tucumán. El que más es el phishing. El phishing es cuando una persona te llama por teléfono, se hace pasar por empleado del banco, se hace pasar, por ejemplo, por ANSES, que acá hay mucha gente que sufrió esa estafa. Entonces llaman, empiezan a sacarte información o te dicen que vos sos una de las personas que trabajó desde el año 1980 y tanto, tenés una recuperación histórica de dinero y te llaman de las ANSES para que vos puedas acceder a ese dinero. Y casualmente ahí no tiene que llamar la atención, Marcelo, porque puede ser que sea real, puede ser, pero ¿cuál es la cuestión? Te hablan de cifras que son extraordinarias, hablamos de números de 200.000 pesos, 300.000 pesos, real. Entonces cuando vos decís de golpe me encuentro con esto, entonces ya te parece extraño, te tienen que empezar a parecer extraño. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Hace ese trabajo de ingeniería social, te va a llamar, usted señor Marcelo, sí, el documento de usted es tanto, sí, bien. Nosotros queremos llamar simplemente para corroborar esa información y quizás te corten ahí. Luego van a volver a llamar, Marcelo, van a volver a llamar al día siguiente pidiéndote más información y esa es la estafa, te empiezan a manipular. Recordemos, el arte de engañar. Es el arte de engañar a través de la llamada telefónica. Ese es el delito que más está ocurriendo en este momento en Tucumán. Exactamente. Luego hay otro... Lo que deben hacer las personas es consultar a un teléfono de ANSES. Totalmente. Lo mismo que pasaba con lo que nombrábamos recién en el banco, verificar el 0800 del banco, que sea un 0800 oficial, entonces llamar al 0800 y de ahí damos la información, mire, me llamaron de ANSES, me llamaron de su entidad o del banco que sea, y me pidieron esta información, vengo a corroborar si es real o no. Hay que tomarse ese recaudo, Marcelo, porque es impresionante el aumento de estafas y gente que nos está consultando, y la verdad que está aterrorizada. Imagínate, hay gente, y esto lo quiero remarcar, 4 o 5 llamadas que tuve son de jubilados, Marcelo. Son personas que apenas tienen un sueldo, un acceso de dinero, y aún así llegan a su cuenta, están vacías sus cuentas. ¿Te imaginas? Es decir, con los datos que pasan lo que es permitir que ingresen a la cuenta y extraigan dinero. Exactamente, ¿por qué? La temática es de la siguiente forma. Cuando vos llamas y ya ganan tu confianza, ellos te dicen, mire, para que podamos hacer la transferencia de dinero, lo que necesito es que se acerque a un cajero. La persona va al cajero, la persona esta que quiere hacer la estafa lo llama. ¿Ya está frente al cajero? Sí, señor Cato, bien. Fíjese en su cuenta, haga consulta porque ya le acabamos de transferir ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Verifica, efectivamente no. Hace un par de intentos más y dice, bueno, mire señor, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, esto no se tiene que hacer. Encima te generan esa confianza, pero deme el número de, como lo hablo de una entidad gubernamental o esta entidad bancaria, páseme por favor su contraseña, yo lo voy a hacer de acá. Entonces, cuando vos le pasás la contraseña del home banking, que suele pasar, ¿qué es lo que pasa? Ellos empiezan a hacer, por eso a muchas personas que me han hablado, empiezan a sacar distintos préstamos y empiezan a enviar el dinero a distintas cuentas. Y ahí es lo que estuve por ahí luchando con una entidad, porque le quería hacer entender, por ahí muchas veces ellos manifiestan que la responsabilidad del usuario por haber brindado los datos. Pero en realidad el banco debe tener un plan de mitigar esa acción y tener doble autenticado con el cliente en este caso. No puede dejar librado simplemente una clave, una contraseña, la transferencia de fondo o el direccionamiento de algún dinero a alguna cuenta. Y que también puede hacer, Marcelo, ¿cuántas veces nosotros por ahí hemos necesitado obtener un crédito? Fuimos a la entidad bancaria y nos hicieron firmar como 20 hojas, hasta el domicilio de tu padre, y me va a decir que simplemente que por internet, simplemente por dar una clave van a direccionar a distintas cuentas. No. Entonces por ahí las entidades bancarias, y lo vi que tomaron cartas en el asunto porque hablé con algunas entidades, entonces, en especial la gente de Link y de Red Banelco, que tengan cuidado
y den recomendaciones a los usuarios, porque es impresionante cómo han sido víctimas de este tipo de hechos. Bueno, marcamos dos de los puntos más importantes. El segundo, el de mayor cantidad de delitos en la provincia. César, te voy a pedir, porque se acerca prácticamente el Día del Padre, Sí. una recomendación que nos acompañe, que le hacemos, por supuesto, a nuestros televidentes y que está directamente vinculado con la posibilidad de, en este caso, los presentes para el Día del Padre, como siempre, a través de Marder. César, cuando hablamos nos decías de 4 delitos, habíamos mencionado 2. Sí. Luego sigue Marcelo el smishing. El smishing también es muy conocido, y se hizo acá en Tucumán muy conocido, porque te enviaban un mensaje manifestando de que habías ganado un mensaje de texto, Sí. que habías ganado un televisor, que habías ganado un concurso dentro de YPF porque consumías combustible, porque eras usuario de tal empresa, y así un montón de ejemplos que te puedo dar, y podríamos estar todo el día acá citándolo. Pero este mensaje lo que hacía de alguna manera era que engañarte, enviarte en algunos de los casos un link o enviarte un teléfono o que ellos te llamen para empezar a entablar. Entonces, con esa desesperación de haber ganado ese premio, mucha gente llamaba a ese número y empezaba la manipulación de las personas. Eso también siempre, tenemos una posibilidad ante el pedido de información de recurrir o de consultar quién, porque nadie regala nada en esta época tampoco. Totalmente, o sea, cuando tenemos eso, y te digo que existe hasta el día de hoy todavía, Marcelo, este tipo de engaño, lo que tenemos que hacer es si es de determinada, por ejemplo, petrolera, ir a esa página, verificar si es algo relacionado a alguna empresa, algún canal de televisión, vamos a ese canal, verificamos que realmente ese concurso exista. Claro. Además, porque por ejemplo las petroleras tienen como fidelización algunas acciones que tienen que ver con su tarjeta, con el regalo ahora a la Copa América de fútbol, de camisetas, Totalmente. de pelotas. Es decir, tienen permanentemente tal vez ese tipo de promociones, lo que confunde, porque no hay tampoco 50 petroleras, o sea, hay marcas, hay pocas, y pasamos siempre y cargamos por ahí, ¿no es cierto?, en cualquier lugar. Y vos fíjate que siempre que nosotros vamos, por ejemplo, a estas estaciones, siempre hay una promoción. Sí, es raro por eso. esperar. Entonces ahí aprovecha, fíjate cómo el tipo que hace este engaño sabe que hay una promoción. Entonces por eso siempre es muy bueno lo que vos acotabas. Llamar de último 0800, que es gratuito, y preguntar, ¿he recibido tal mensaje de ustedes? ¿No es? Sí. Entonces para saber. Y de paso, dentro de lo que siempre digo, el entorno, el metro cuadrado, ¿no es cierto?, de esas amistades, de esa familia, avisar que eso es un engaño. O que no hagan pasarlo como lo hacen muchas veces por cadenas de WhatsApp, que premio de tal empresa, de tal entidad, de tal estación, ¿no? César, estamos hablando de que la gente debe entender que detrás de esto hay organizaciones y especialistas en delitos informáticos. Totalmente. Es decir, son Marcelo. delincuentes que se dedican a eso. Es decir, no estamos ante una persona que por ahí quiere hacer una estafa, sino que se reproducen tal vez en todas las provincias en Argentina y que está directamente vinculado con especialistas en ciberdelitos. Totalmente, Marcelo. O sea, y eso que quede muy en claro, ya no hablamos de ese novato, de esa persona que apenas tenía unos conocimientos y surgió una travesura, ingresaba a un banco, movía un poco de caudales. No, hoy en día, Marcelo, te lo digo con absoluta tranquilidad y para que la gente lo sepa, hablamos de organizaciones que se dedican a estafar. Esto, y te digo, la cantidad de dinero que reúnen es impresionante
y se está trabajando sobre la temática. Incluso el año pasado hablábamos contigo y con nuestros espectadores, lo que decíamos que se había creado un área digital en la ciudad de Buenos Aires que iba a replicar para el interior. Exacto. Crear un centro que trate de mitigar cada una de estas acciones y poner en aviso a nuestra sociedad sobre este tipo de estafa. César, si tenemos que hablar de porcentajes de aumento del delito, ¿cuánto, por ejemplo, ya en este año, teniendo en cuenta que somos un poco, nos hemos prácticamente transformados en usuarios permanentes? Así es. De las redes y de Internet? Y más antes de hablar de esto, de puntuarlo, Marcelo, también quedaba un punto a destacar que era el vouching, que es cuando vos encontrás un pendrive, una memoria tirada en la calle. Muchas veces eso es un anzuelo. Entonces te permiten, lo llevas a tu casa contento porque encontraste un pendrive, lo pones en la máquina y le estás dando acceso al hacker, al cracker, para que pueda obtener información. Todo esto puede ser pensado o no. Y sí, apuntando, Marcelo, a lo que se refiere a lo que es la estadística, sí te puedo decir, y es para no asustar tampoco, pero sí para considerar. Hablamos, hace poco habló uno de nuestros expertos de acá de Argentina, una agencia oficial que es Telan, donde nos manifestó que a marzo de este año habían aumentado las estafas un 3000%. ¿Por qué digo que por ahí son números que pareciera ser que nos sorprenden, pero en realidad podríamos estar hablando de 300 a 400 denuncias más de diferencia con el año pasado? Claro. A ese valor se refiere este porcentaje, no estamos hablando de millones de estafas, sino de un número que se triplicó en referencia a años anteriores. Bien. En miles. No me quiero ir de un tema que tal vez no tengamos el tiempo de tratarlo completamente acá, pero tiene que ver con el tema de delitos sexuales a través de las redes, lo que se consume, lo que se baja como archivo, lo que se comparte, que tiene que ver específicamente con menores de edad, que hoy ya está transformado en delito. Sí, sí. Bueno, eso es un tema también, Marcelo, que es digno para que hablemos en un programa, pero lo vamos a manifestar, por lo menos, a conocer. Para advertir que está ocurriendo, ¿no es cierto? Está ocurriendo, ¿por qué? Porque sabemos y hablamos constantemente de esta palabrita que es la hiperconectividad, y esta hiperconectividad permite que las personas estén adentro de sus casas y estén enviando información, conectados, obteniendo información, y hay personas que lo que están haciendo ahora es extorsionar también. Claro. O sea, de alguna manera, por eso hay que tener mucho cuidado cuando los menores manejen las tecnologías, siempre lo decimos acá en el programa, que los papás estén atentos cuando estén manejando el celular los chicos, que realmente le den una utilización vinculada a lo que es la educación. Sí lo pueden ellos utilizar, pero siempre y cuando esté algún adulto supervisando qué es lo que está haciendo. Porque ellos a veces no saben lo que bajan y a veces son archivos que tienen que ver con delitos. Claro, y no olvidemos menores, algo, ¿no? Marcelo, algo que también, y es importante destacarlo, y me gusta que hayas tocado el tema, porque fíjate que hoy en día hay, en estos momentos no recuerdo el porcentaje, pero el auge en estos últimos meses fue de bajar aplicaciones para celulares. Claro, en este último tiempo, que estamos acá todos encerrados, entonces los adolescentes empiezan a bajar aplicaciones de juegos, para hacer algunas acciones. ¿Y cuál es el problema, Marcelo, con esto? Que cuando vos aceptás estas aplicaciones te dicen, para que usted pueda instalar, nosotros podemos manejar su micrófono, su cámara, sus contactos, prácticamente todo. Y con esa decisión de los chicos de tener, Juancito tiene ese juego, yo también lo quiero, le das a aceptar, estás permitiendo que alguien ingrese a tu mundo, o dándole acceso por haber bajado ese juego, y que pueda saber filmarte, sacarte fotos sin que vos te des cuenta. Porque eso es real, Marcelo, eso pasa. César, te agradezco mucho, como siempre, que nos ilustres este tema también con la nueva definición de la justicia en cuanto a bajar archivos que tienen que ver con pornografía con menores, que se filtran, que se trasladan y que hay una red interesada en que esto ocurra. Y también íbamos a hablar de criptomonedas, va a quedar para los próximos programas, ese es el compromiso que te tomamos. Sí, Marcelo, y por último aclarar el tema tan sensible que tocaste, que hoy en día ya está legalizado que una persona no puede tener imágenes de menores, digamos, en ciertas cuestiones explícitas sexuales en su máquina, porque ya es considerado, digamos, un delito o es parte de lo que es la ley de delitos informáticos, ¿no? La 26, este es un cambio y es nuevo. Esto es nuevo. Esto derivó hace el año pasado, creo que se estaba hablando, ya se aprobó, a la cual no se puede tener material de menores vinculado a cuestiones sexuales en el ordenador. Bien, muchísimas gracias, César, como siempre. Todo esto lo encontramos en la página. Sí, estamos renovando, les cuento que estamos haciendo una renovación en la página, va a haber grandes novedades,
cosas muy interactivas, muy lindas. Estamos firmando convenios a nivel internacional también con algunas organizaciones que, bueno, ya se van a ir enterando en el programa. Gracias, César. No, gracias a ustedes. Red Segura Online, usted nos está escuchando en casa, ingrese, por supuesto, ahí está todas las recomendaciones, César y un grupo de especialistas para cada uno de los temas, no solo con ciberdelitos, con estafas, sino lo que nos pasa en nuestro hogar, con los chicos, con los adolescentes, para guiarlos con videos también que son ilustrativos y pedagógicos, porque debemos involucrarnos y conocer en qué están los chicos y cómo podemos ayudarlos en este mundo que nos toca vivir cuando los beneficios de la tecnología son muchos, pero donde ingresan también los delitos y ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Ya volvemos.